Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Quizás usted no conozca a este carismático señor. Tal vez no lo conozca, o quizás sí. Este tipo nació un 29 de diciembre del año 1809, creo recordar, en Washington concretamente. Fue ni más ni menos que uno de los principales masones de la época. Muy importante. Pero fue muchas más cosas. Este tipo se llamaba Albert Pike. Albert Pike fue abogado, militar, llegó a tener el rango de capitán en la Guerra Civil norteamericana. Fue también escritor. Pero ha trascendido a la historia por su alto grado dentro de la masonería. Este tipo llegó a ser masón del grado 33. Uno de los más importantes masones del siglo XIX. Tenía una importante amistad con un tipo que se llamaba Giuseppe Mazzini, cabeza de los Illuminati del siglo XIX. Fue soberano del Gran Comendador Supremo con el grado 33, ni más ni menos. Concretamente, la denominación que tenía era soberano Gran Comendador del Consejo Supremo del grado 33, Albert Pike. En 1871 escribe una carta a Albert Pike, una carta muy peculiar, y se la escribe a su amigo Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini, como he dicho antes, era la máxima cabeza de los Illuminati en el siglo XIX, y en ella habla sobre un detallado plan que él prevé o piensa o cree que va a suceder. Digamos que Albert Pike le escribe a Giuseppe Mazzini diciéndole que algo muy importante va a pasar en los próximos años. Concretamente, 3 guerras mundiales. Eso es lo que preveía Albert Pike. Pero Albert Pike en aquella carta es mucho más... lo detalla de manera muy concreta. Él dice que esas 3 guerras mundiales acabarán con un desenlace tremendo. Habrá un desenlace final, del que vamos a hablar al final del vídeo, en el que todo el planeta estará inmerso. Pero esas 3 guerras o 3 guerras mundiales, dice que la primera de ellas se planeará para derrocar a los zares de Rusia. Eso es lo que dice Albert Pike, o lo que decía Albert Pike. Y convertir de ese modo a Rusia en una fortaleza del comunismo. Decía que será el medio por el cual se conseguiría que el comunismo se izase con el poder dentro de Rusia. Él hablaba de una segunda profecía que hacía el señor Pike, relativa concretamente a la Segunda Guerra Mundial. Él dijo que existiría una enorme reacción mundial para destruir al nazismo. Evidentemente no se conocía el nazismo por entonces. Entonces Albert Pike utilizaba otros términos dentro de esa carta en la cual se identificaba el ideario nazi. Decía que todos los países del planeta, o muchos países del planeta, se aliarán para acabar con esos planes. Pero que el verdadero motivo de esa Segunda Guerra Mundial era la expansión de la idea comunista. Eso es lo que decía. También afirmaba que con esta Segunda Guerra Mundial se iba a crear un escenario para establecer el Estado soberano de Israel dentro de Palestina. Giuseppe Mazzini habla de una tercera guerra mundial. Este francmasón dice que la Tercera Guerra Mundial se librará entre el oeste, los países del oeste, y el Islam. Eso es lo que dice, o lo que dijo Albert Pike. Pero fijaos qué curioso, O sea, nos damos cuenta de que si analizamos el contexto actual de las guerras que hay en Oriente Medio, desde la primavera árabe, la cantidad de países que han recorrido esas guerras y la situación actual de esos enfrentamientos, vemos que prácticamente el número de países, ¿cuántos son? ¿20? ¿30? El número de países implicados puede darnos indicios de que realmente se está tratando de una guerra mundial. Islam contra los países del oeste, Occidente. Nuevamente acertó Pike, pero
Como he dicho al principio del vídeo, Albert Pike dice algo muy interesante sobre el desenlace final de estas 3 guerras mundiales. De hecho, de este desenlace incluso se hace eco un escritor norteamericano, William Carr, y lo escribe en un libro, Pound in the Game, concretamente. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que le dijo sobre ese desenlace. Dijo: después de que termine la Tercera Guerra Mundial, quienes aspiren a la dominación mundial, indiscutible, tendrán que provocar el mayor cataclismo social que el mundo haya conocido jamás. Albert Pike dice que después de esa Tercera Guerra Mundial habrá un cataclismo social de proporciones inimaginables. ¿A qué tipo de cataclismo se refiere? ¿O se refería a Albert Pike? No lo sabemos. Aunque quizás a alguno de ustedes le haya venido algo a la cabeza, ¿verdad? Algo de lo que hemos hablado en vídeos anteriores. Bien. El texto de esta carta estuvo expuesto en el Museo Británico, concretamente en la biblioteca del Museo Británico de Londres, y fue retirado en la década de los años 70. Esa carta se cogió y se quitó, la carta que allí había. Nunca más se volvió a ver aquella carta. Nadie sabe dónde está esa carta. La carta ha desaparecido, pero sí se sabe el contenido de lo que tenía aquella carta. ¿Dónde está la carta? ¿Qué tipo de cataclismo social decía Albert Pike? ¿Una crisis económica sin precedentes? ¿La destrucción total no solo de la economía, sino de toda la potencia energética en los países de Occidente? ¿La destrucción social y fragmentación? No lo sé, es que no lo sé. A mí me vienen a la cabeza las ideas de las que hemos hablado recientemente en algunos vídeos que seguramente usted se acuerda si los ha visto. Lo vamos a dejar aquí, no vamos a entrar en más especulaciones. Nos ha parecido interesante ver cómo el señor Pike acierta en la Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial y después habla de ese evento. Lo dicho, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.